momento vamos a comenzar. En el nombre de Jesús. Póngase cómodo, cómoda. Vamos a acercarnos hoy día a una reflexión sobre un aspecto de la vida humana que la verdad es bastante desagradable, difícil y muchas veces que nos desestabiliza y que tiene que ver con el sufrimiento. Estas últimas semanas, por unas distintas razones, con mi esposa nos ha tocado asistir hermanos, hermanas, incluso de otras congregaciones con problemas de salud serios, cáncer. Algunos han partido. Y hace unas semanas atrás también nos enteramos de una familia completa, papá, mamá y sus 2 hijos de la Iglesia de Alianza de Lebu, que fallecieron en un accidente también, en un choque frontal con un bus. En fin, es diversas situaciones de vida que se presentan cuando menos se piensa y sobre todo sin que nadie las llame, ¿no? Y que desestabilizan, afectan nuestra vida, nuestra relación con los demás y también nuestra relación con Dios. Así que, hermanos míos, yo les quiero invitar que me acompañen, ¿verdad?, poder pensar lo que es el sufrimiento. Y se leyó el texto del capítulo 1 de Job. Lo vamos a leer de nuevo. Quiero que por favor busque su Biblia. Ha avanzado la hora, pero es importante que lo podamos leer. Y quisiera compartirles 4 o 5 reflexiones respecto a la vida de este hombre. Job, capítulo 1. Dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Leo el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tengamos un momento de oración. Señor, es un tema difícil, papá, tú sabes. Es imposible entender si tú no nos guías con tu Espíritu Santo, Señor. Tú sabes que nuestra vida es frágil y en nuestras limitaciones, Señor, hay procesos, situaciones, circunstancias en nuestra vida que nos resultan especialmente complejas y difíciles. Pero también entendemos, Señor, por tu palabra maravillosa y bendita, que hay promesas tuyas, Señor. Promesas de tu protección, de tu dirección, de tu consuelo, de tu fortaleza. Nos acercamos a este episodio, Señor, sobre el cual hay tantas teorías, opiniones de los eruditos, Señor. Y ahora en esta mañana, Señor amado, nos acercamos nosotros. En el nombre de Jesús, te rogamos tu dirección poderosa, de modo de poder extraer, Señor, esa bendición para nuestra vida en esta mañana. Ten misericordia, papá. Tú sabías, Señor, como siempre te lo digo, quiénes íbamos a estar hoy en este lugar escuchando y leyendo esta palabra. Y al entender que tú eres un Dios de propósito, obviamente entendemos que también hay un propósito, Señor, para nuestras vidas, por el solo hecho de estar acá leyendo y escuchando. No permitas, mi Señor, que nada distraiga nuestra atención. Padre Santo, que nuestro espíritu, Señor, pueda aquietarse, de modo que tu Santo Espíritu y tu palabra bendita pueda tocar la fibra más íntima de nuestra alma, para la gloria de tu nombre. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y la honra, y te doy muchas gracias, Señor, porque sé que nos has escuchado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un relato conocido, ¿verdad? Si bien no lo hemos leído tal vez muchas veces, o las veces que lo hemos leído hay cosas que nos cuesta entender, ¿verdad? Por ejemplo, este diálogo entre Dios y Satanás, que es una pregunta recurrente, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene una razón y tiene un propósito al cual no me voy a referir ahora, ¿verdad? Para centrarme en lo que quería compartir y quiero compartir con ustedes. Pero, en definitiva, ¿verdad? Es un relato conocido, el sufrimiento. Ahora, si uno revisa, además, el capítulo 2, uno puede recabar más información respecto de la vida de este hombre, ¿no? Porque hay una segunda conversación de Satanás con Dios que está en el capítulo 2, donde Satanás, ¿verdad?, le plantea a Dios el desafío de tocar la salud, el cuerpo de Job. Y es así, ¿verdad?, como Dios permite que efectivamente este patriarca Job sufra una enfermedad bastante intensa, dolorosa, porque se describe en el relato, ¿no? Y incluso aparece un diálogo entre él y su esposa. Su esposa, ¿verdad?, le sugiere que reniegue de Dios y que maldiga a Dios y que se muera, ¿no? Eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 2. Aparecen algunos amigos, 3 amigos, que abordan la vida de este hombre, e incluso dice el texto que lo vieron de lejos y no se animaron a acercarse porque veían desde lejos su desesperación, su quebranto, su dolor, su angustia, su cuerpo,
Y fue tan fuerte esta imagen para ellos que ellos también se quebrantaron. Y durante 7 días, ¿verdad?, ellos no pudieron acercarse a su amigo Job. Este es un relato fuerte, muy fuerte. Sin embargo, hay algunas cosas, hermanos amados, y no algunas, sino que muchas cosas, que yo quisiera de alguna forma plantearles o desafiarles. Por ejemplo, compartirles, ¿verdad?, de que este libro de Job está inserto en este grupo de libros que se refieren a la sabiduría hebrea, ¿no?, que son libros con un perfil absolutamente poético, con una estructura distinta de muchos otros libros. Por ejemplo, si ustedes revisan el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, son un grupo de libros que se le llaman los libros poéticos y que tienen como propósito finalmente mostrar de alguna forma esta sabiduría como la entendía la cosmovisión judía, ¿no? Y uno lo puede advertir de la lectura de estos textos, porque, por ejemplo, aparece, ¿verdad?, en la tragedia humana, aparece, ¿verdad?, en la vivencia diaria, cotidiana humana, aparecen los sentimientos y las emociones. Sin embargo, ¿verdad?, esa realidad que es tan propia nuestra no excluye ni deja fuera la presencia también de Dios. Es decir, en la tragedia y en la limitación y en la debilidad humana, Dios también se hace presente. Por consiguiente, ¿verdad?, este concepto de sabiduría hebrea y la cosmovisión, ¿verdad?, que se le asigna es básicamente el entender el conocimiento o acceder al conocimiento a través de la observación y de la experiencia de vida cotidiana donde Dios se hace presente. No sé si me logro dar a entender. Es decir, no es un Dios que es ajeno a nuestra realidad humana, no es un Dios, ¿verdad?, que se ubique en algún lugar distinto de donde se desarrolla la vida humana, no es un Dios, ¿verdad?, que observa como un contralor o un supervisor para ver, ¿verdad?, si de alguna manera nosotros lo hacemos bien o lo hacemos mal, sino que es un Dios que está comprometido e involucrado con el quehacer, con la vida, con las decisiones y con la realidad de sus criaturas, de sus hijos. Y tal vez esta sea la primera reflexión que quiero hacer en esta mañana, ¿no? La presencia de Dios es la primera reflexión. ¿Y por qué? Si usted se fija en el diálogo que Dios tiene con Satanás en el versículo 8, uno puede advertir derechamente que Dios sabía quién era Job. Fíjense lo que dice el versículo 8. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense que esa pregunta que conlleva una afirmación nos refleja, ¿verdad?, que la vida de este hombre, la condición de este hombre, la familia, los recursos, todo lo que Job era en sus distintas manifestaciones, era absolutamente del conocimiento de Dios. Es decir, la vida de este hombre estuvo siempre en la presencia de Dios. Por consiguiente, si hay alguien que conocía a Job, era Dios mismo. Incluso se expresa la opinión que Dios tiene de Job. No aparece, ¿verdad?, una relación entre Job y Dios como la de un monigote o la de un títere que de alguna forma, ¿verdad?, está condicionada a su conducta a lo que arbitrariamente Dios decida, sino que había, ¿verdad?, un conocimiento de la conducta, de las motivaciones, del mundo interior de este hombre. Este hombre estaba en la presencia de Dios. Y fíjense la paradoja, si usted revisa el diálogo de Satanás, ¿no?, cuando Satanás le dice a Dios, en este capítulo dice, bueno, eso es porque tú le has bendecido, pero quítale todo lo que tienes y va a ver cómo te va a maldecir. Fíjense que esa expresión de Satanás nos refleja que Satanás no tenía idea quién era Job. Es decir, en el mismo escenario, ¿verdad?, donde aparece Dios y Satanás, nosotros podemos entender que Dios sí sabía quién era Job. Es más,
llegaba hasta confiar en lo que Job era capaz de hacer, decir, decidir. A diferencia de Satanás, que no se imaginaba ni sabía, ¿verdad?, cuál pudiese haber sido la reacción de Job frente a la tragedia. Esto que estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad?, no es algo nuevo. La Biblia en muchos lugares nos enseña, ¿verdad?, de que nuestra vida está permanentemente en la presencia de Dios, al margen, ¿verdad?, de la actitud, del prejuicio o de la opinión que nosotros podamos tener de Él. El Salmo 139, si usted revisa el Salmo 139, es un tremendo poema, un cántico maravilloso y profundo que refleja, ¿verdad?, la conciencia que tiene Dios de cada uno de nosotros. Cuando el salmista dice: antes que la palabra esté en mi boca o en mi lengua, tú ya la conoces. Desde lejos has entendido mis pensamientos y conoces mi sentarme y mi levantarme. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si me fuere a lo más profundo, también estás ahí. Y si me extendiere a las alas del alba, es decir, a lo más lejos, tú también estás ahí. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Fíjense que estoy mencionando versículos de ese salmo que están en distintos ámbitos de lo que somos como individuos. Del versículo 1 al 6, el salmista aborda el mundo interior. Dios conoce absolutamente lo que hay en tu mundo interior. No eres alguien extraño ni ajeno a Dios. Lo que estaba ocurriendo en la vida de Job, ¿verdad?, estaba dentro del conocimiento y en la presencia de Dios. Fíjense qué interesante, porque esto me lleva a entender que hasta el quebranto, el sufrimiento, ¿verdad?, que vive el hombre o la mujer está en la presencia de Dios. Ese sufrimiento, ¿verdad?, y ese quebranto es una realidad humana porque es producto de nuestras limitaciones. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Por consiguiente, ¿verdad?, este acto de vivir, el mero hecho, ¿verdad?, de vivir, incluso si vamos un poquito más allá, el mero hecho de amar, ¿verdad?, me está exponiendo, y sin duda, en este proceso que se llama vida, que tiene tantos ribetes, ¿verdad?, que tiene tantas etapas distintas, muy probablemente en algún momento yo voy a experimentar el sufrimiento. Y tal vez no provocado por mí, sino que incluso provocado por terceros. Pero lo que me está mostrando este relato, ¿verdad?, que ese sufrimiento no está ajeno al conocimiento de Dios y que en la misma presencia de Él, ¿verdad?, yo puedo vivir este sufrimiento. Estamos recién empezando, porque alguien me puede decir: bueno, pero igual sufro. En su presencia o sin su presencia, yo no quiero soportar ni vivir esto. El tema es, ¿verdad?, que Dios es bueno. Y porque Él es bueno, ¿verdad?, no solo está ese sufrimiento nuestro en su presencia, sino que también, ¿verdad?, Él encausa ese sufrimiento de alguna forma para bendecir nuestra vida. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Precisamente, la segunda reflexión a la cual quiero llevarles, y que lo apreciamos en Job, es que el sufrimiento, ¿verdad?, revela nuestro verdadero carácter. El sufrimiento, ¿verdad?, revela nuestro verdadero carácter. Fíjense que uno eso lo puede encontrar, ¿verdad?, en la diferencia entre él y su esposa. Miren, ¿cuáles fueron los comentarios de Job? ¿No? En el versículo 21, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Miren la otra reacción. En el capítulo 2 de Job, versículo 9, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios
y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, Job con sus labios. Fíjense que podemos advertir, ¿verdad?, cómo dos personas frente al mismo dolor reaccionan de manera distinta. Y es porque el sufrimiento revela, desnuda, desviste lo que realmente somos y en lo que realmente creemos y de lo que estamos hechos. Revela nuestro carácter. Dos personas que incluso muy probablemente, ¿verdad?, participaron de los mismos sucesos, sus mismos hijos, su misma fortuna, y incluso podríamos decir, ¿verdad?, que hasta en estos actos piadosos de Job frente, ¿verdad?, al obrar de sus hijos, a lo mejor también participó su esposa, no lo sabemos. Pero lo concreto, ¿verdad?, es que hay reacciones absolutamente diferentes. Uno de ellos bendice y el otro maldice. Y es porque el sufrimiento, ¿verdad?, desnuda nuestro corazón, ¿no? Revela este carácter, ¿no? Cuando somos llevados a situaciones extremas, se revela realmente quién o quiénes somos nosotros. Lo cual nos hace pensar, ¿verdad?, en nuestro propio servicio. Nos hace pensar, ¿verdad?, en la manera en que hoy día nos relacionamos con Dios y en la manera que vivimos la vida. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo le buscamos cuando las condiciones, cuando el contexto, cuando las circunstancias son buenas, son aceptables? Tal vez con alguna situación un tanto más difícil, ¿verdad? Algo que nos incomoda, que nos complica, que nos bajonea. Pero distinto es cuando debemos pasar por valles de sombra y de muerte. Cuando se nos comunica, ¿verdad?, algo que nos sobrepasa largamente, alguna tragedia, a un sufrimiento, ¿verdad?, profundo. ¿Cómo se resiente o cómo reacciona nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carácter, ¿no? ¿Cómo son sometidas a pruebas nuestras convicciones, nuestras certezas y nuestras seguridades? Por eso es interesante comprender, ¿verdad?, lo que el propósito de este libro nos quiere mostrar. Nos está mostrando, ¿verdad?, la realidad de un aspecto de la vida que es de la importancia máxima para Dios, porque afecta nuestra relación con Dios. Porque afecta nuestras convicciones y nuestras certezas. Y en este caso, ¿verdad?, nosotros podemos apreciarlo en la reacción que tanto Job como su esposa tienen. Fíjense que este elemento, ¿verdad?, del sufrimiento, de la enfermedad, de la tragedia, de las limitaciones, ¿verdad?, también afectó la vida de Pablo. Cuando uno ve en Primera de Corintios, en el capítulo 9, me parece, si usted revisa, por favor, busque su Biblia, hay un pasaje que nos habla de la actitud del corazón de este hombre en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no es que Pablo sea un masoquista, ¿no? No es que andemos buscando el sufrimiento. Hubo por ahí en algún momento en la historia de la iglesia, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, personas que buscan el sufrimiento, que se azotan, ustedes han visto, ¿no?, que se azotan porque de alguna forma, ¿verdad?, ese azote, ese sufrimiento los iguala a Jesús. Y hacen del sufrimiento una oda, ¿no?
No estamos hablando de eso. No estamos hablando, ¿verdad?, del buscar sufrir. Y mientras más grande el sufrimiento, ¿verdad?, como que nos sentimos mejor. Eso podría ser la causa, ¿verdad?, de nuestros remordimientos y nuestros sentimientos de culpa. O muchas veces el autoflagelarnos porque nos consideramos sucios, porque aún no ha habido la realidad del perdón de Dios en nosotros, entonces creemos que no merecemos. No estamos hablando de ese sufrimiento, sino que estamos hablando, ¿verdad?, de la mera exposición a escenarios de vida profundos, traumáticos, no esperados, provocados incluso por terceros que atentan muchas veces contra nuestra estabilidad, contra nuestros afectos, emociones y obviamente en contra de nuestra relación con Dios. Pablo, esa lectura que acabamos de hacer, ¿verdad?, le había pedido 3 veces a Dios que lo sanara. Él había quedado con problemas probablemente en la vista, ¿verdad? Y era un hombre, imagínense, un hombre poderoso en el conocimiento de Dios, poderoso en palabra, poderoso en el Espíritu Santo. Él mismo había sanado muchas personas. Él había enfrentado situaciones complejas y difíciles. Incluso él había resucitado personas, usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Sin embargo, Dios le plantea una realidad. Le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, la reacción de él, dice, bueno, entonces, ¿verdad? Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que estoy tratando de compartir, ¿verdad?, es cómo frente, ¿verdad?, a esta tragedia, a este sufrimiento, reacciona nuestra vida de acuerdo a lo que hay en nuestro mundo interior, de acuerdo a las convicciones que tenemos, de acuerdo a las certezas. Y lo vemos claramente en Job y en su esposa. Uno bendice y el otro maldice. Por consiguiente, queridos, lo que en condiciones normales aquilatamos, aprendemos, nos entrenamos y fortalecemos, tiene mucho que ver, ¿verdad?, con aquellos episodios que nos tocará vivir, ¿verdad?, si es que la vida tiene un cambio brusco. Jesús lo compartió también, queridos, cuando Él comparte el Sermón del Monte, ¿verdad? Y Él, al final del Sermón del Monte, Él dice, aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino la tormenta, el viento, el río, su casa permaneció. Jesús está hablando exactamente de lo mismo. Es decir, ¿verdad?, lo que nosotros hoy día intencionamos, buscamos, leemos, oramos, vivimos esta realidad del Evangelio en nosotros, precisamente es un caudal que nos va a permitir reaccionar adecuadamente frente al viento, frente al río, frente al agua, de modo que no destruya lo que se ha construido. La certeza de que hemos construido sobre roca. ¿Y quién es nuestra roca? Jesucristo. Jesucristo. Es decir, nosotros podemos apreciar por la sola presencia de este sufrimiento cuál era la construcción espiritual, real, poderosa en la vida de Job y en la vida de su esposa, frente a un escenario impensado. Tercero, otra reflexión, ¿verdad?, frente a este relato. Fíjense que cuando uno lee el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, uno queda con la imagen de que, bueno, de que Job era espectacular, digamos, ¿no? O sea, si frente a ese desastre, y lo dice el texto, ¿no?, él es capaz de adorar, incluso, fíjense lo que le dice a su esposa, ¿acaso de Dios solamente vamos a recibir lo bueno? Pero no, si usted lee del capítulo 13 en adelante de Job, se va a dar cuenta, ¿verdad?, de algo que pasa en la vida de este hombre. Y es un poco lo que quiero compartir con ustedes también como tercera reflexión. El sufrimiento nos lleva a una profunda reflexión personal.
el sufrimiento nos lleva a una profunda reflexión personal. Miren, por ejemplo, lo que Job comenta en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Versículo 4. Dice: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Fíjense el versículo 6. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Incluso, fíjense en el versículo 20 y 23, él llega a cuestionar a Dios. Versículo 20 dice: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Fíjense el versículo 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Lo que está haciendo Job, ¿verdad?, en medio de su dolor, él está haciendo una reflexión profunda. Se está cuestionando él. Incluso le hace preguntas a Dios. Y si hay algo que necesitamos urgentemente hoy día en nuestra vida, es una reflexión personal. Estamos tan bien. La velocidad, ¿verdad?, de crucero que llevamos, salvo algunos problemitas por acá, otros problemas acá, pero estamos tan bien que esta capacidad de hacer una reflexión sobre nuestra real condición, sobre la vida que están llevando nuestros hijos, sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno, hoy día no está, no existe. No hay tiempo, no hay ganas, no hay problemas. Estamos bien. Ni siquiera puedo mirarme a mí mismo y decir, la verdad que soy pecador. Sí, soy pecador. Me dijeron en la academia que era pecador. Pero, ¿sabes? Yo miro para atrás y la verdad que no me encuentro muy pecador. No, porque siempre he sido de la casa. Y tú ves que yo siempre me he preocupado por ustedes, por los niños. Nunca he tenido una aventura por ahí. Pago los diezmos. Soy bueno. Bueno, por ahí de repente he tenido alguna cosita. No sabemos lo que está sucediendo en nuestro país. La necesidad que hay de nuestros hermanos. La necesidad que hay con nuestros vecinos. Tal vez más de algún familiar no lo hemos visto en años. A pesar de que hemos sabido, ¿verdad?, de que ha estado enfermo, hospitalizado. No hay reflexión. No hay un pensamiento, ¿verdad?, crítico. Porque estamos bien. Miramos con autocomplacencia la manera en que entendemos y vivimos el cristianismo. Sí, yo creo en Dios. Y de repente voy a la iglesia. Y también incluso doy mi ofrenda. Pero el sufrimiento te lleva a pensar profundamente. ¿Quién eres? ¿A qué viniste? ¿Para dónde vas? Y eso es lo que pasó en Job. Fíjense que Job maldice el día en que nace. ¿Se dieron cuenta, no? Es decir, provoca en él, ¿verdad?, este sufrimiento, una capacidad de reflexión profunda para entender, ¿verdad?, o tratar de explicarse. Incluso, ¿verdad?, uno puede apreciar que cuestiona a Dios, le pregunta a Dios, y en eso no hay herejía absoluta. Porque él sabía en la cosmovisión judía que su Dios, ¿verdad?, estaba al tanto, incluso presente en la tragedia que estaba viviendo. Eso es sanador, es liberador. Por ahí en algunos capítulos dice, él apela e incluso dice, ojalá hubiese un abogado, aquí hay varios, que pudiese defender mi causa. Yo no he hecho nada. Reflexión.
Hermanos, amados, y esto tampoco es distinto de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Pablo, verdad? Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué es lo que dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Si nosotros vamos a otra traducción, la NBI, y a otras más, lo que Pablo está diciendo es: no permitan que los moldeen, no permitan, ¿verdad?, ser domesticados, no permitan, ustedes tienen que hacer una reflexión profunda de lo que es la vida, de lo que es la debilidad del hombre, de lo que es la necesidad del hombre, de quién es Dios, la pertinencia de la palabra de Dios en el mundo en que vivimos. No se amolden a las costumbres, no se amolden a los hábitos. Ustedes están llamados a vivir una vida diferente, a pensar distinto. Y el sufrimiento provoca en nosotros esa reflexión. Fíjense que ustedes se acuerdan de C.S. Lewis, ¿no? El autor de las Crónicas de Narnia. Él escribió un libro sobre el dolor, y en ese libro dice que en el placer Dios nos habla, pero nosotros no escuchamos. Él nos habla en el placer. Pero cuando coloca el megáfono, ¿verdad?, lo hace a través del dolor. Y él dice literalmente, ¿no?, que el altavoz del dolor muchas veces nos hace despertar para escuchar la voz de Dios. Nos lleva, el dolor es el altavoz que usa Dios para despertar a un mundo sordo. Y eso lo apreciamos en Job. La reflexión de nuestra vida, la reflexión de nuestros propósitos, la reflexión, ¿verdad?, de nuestra visión, la reflexión de quién es Dios para nosotros. Hoy día nuestra sociedad y nuestra cultura quiere estandarizar nuestros comportamientos. Somos un agregado. En una concepción, ¿verdad?, capitalista, somos un agregado. O estamos en el grupo de los clientes, o estamos en el grupo de los consumidores, o estamos en el grupo de la fuerza laboral, o estamos en el grupo, ¿verdad?, de los trabajadores. Usted entra a una tienda grande, ¿verdad?, Ripley, y se encuentra exactamente con la misma camisa que encuentra en Almacenes París, en Falabella. ¿Le ha pasado eso, no? Es que a lo mejor, bueno, compran ropa más exclusiva. ¿Quieren saber nuestros gustos? Una vez lo compartí y ustedes deben saberlo, ¿verdad? Hay agencias de marketing, publicitarias, comerciales, que se encargan de revisar en determinados sectores de la ciudad la basura de las personas. ¿Y saben para qué? Para saber qué es lo que consumen. Uno de los grandes problemas hoy día, ¿verdad?, y lo mostraron en un reportaje hace un tiempo atrás en famoso Google, son las famosas bases de datos. ¿Quién eres? ¿Qué consumes? ¿Qué te gusta hacer? ¿Pero para qué? Para estandarizar. Y eso de alguna forma ha adormecido nuestra conciencia, porque lo que ellos nos dan es precisamente vinculado al placer, a la satisfacción. Y es eso, ¿verdad?, lo que en definitiva va formando en nosotros una cero conciencia o una capacidad reflexiva de lo que hoy día vive nuestro país, nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. No hay reflexión. Y la vida espiritual a la cual Dios nos llama requiere reflexión. Los que son de la carne, dice Pablo en Romanos 8:5, piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas. Eso es reflexión. Porque yo debo pensar, decidir. Hay un proceso de toma de decisiones. Hay una conciencia de mis actos, de lo que yo hago, por qué lo hago y a quién busco agradar con lo que yo hago. Reflexión. Y es eso lo que ocurre en la vida de este hombre. Y por eso que el sufrimiento desde esa perspectiva
nos lleva a la reflexión. ¿Cuántas veces uno ha escuchado o ha visto el quebranto de alguien cuando ve partir su ser querido y llora porque no tuvo tiempo de decirle que lo amaba? No tuvo tiempo de ajustar las cuentas y decirle que lo perdonaba. Se fue el tiempo. ¿Cuántos han pensado, aquellos que han vivido la tragedia del divorcio y de la separación, verdad? ¿Cuántos han pensado ya con una vida más madura, si yo hubiese hecho esto, si yo no hubiese permitido esto otro, si yo hubiese entendido lo que hoy día entiendo y haberlo vivido y experimentado? Todos son ejemplos de que la vida muchas veces se nos va como agua entre los dedos y no reparamos en aquello que es importante, en aquello que es trascendente. El sufrimiento me lleva a esa reflexión personal. El sufrimiento me sitúa, ¿verdad?, en esa debilidad y en esa fragilidad. El sufrimiento me impulsa a buscar, a entender, a acercarme a Dios, a tientas, enrabiado, molesto, quebrantado, pero me hace reaccionar. El sufrimiento revela, ¿verdad?, realmente quién soy, lo frágil y lo limitado y la necesidad que hay en mi corazón para entender lo que estoy viviendo. Cuarta reflexión, queridos. No solo el sufrimiento, ¿verdad?, me lleva a una profunda reflexión personal, sino que, como ya lo he dicho, ¿verdad?, yo empiezo a comprender y a buscar la presencia de Dios. Fíjense en el capítulo 6 de Job. Capítulo 6 de Job, versículos 8 y 9. Fíjense cómo la reflexión de Job se va orientando a Dios definitivamente. Versículos 8 y 9 del capítulo 6 de Job dice: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios? Fíjense cómo lo expresa: que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. El sufrimiento me lleva a buscar a Dios por algo que es natural. No es porque yo haya nacido en una familia cristiana, no es porque el país sea culturalmente cristiano, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y si hay algo que hay en nosotros, ¿verdad?, es esa necesidad espiritual que solo satisface la presencia de Dios en nuestra vida. Por consiguiente, cuando nos enfrentamos con el límite de nuestra existencia, lo único que queda es el clamor, ¿verdad?, de esa criatura que fue creada y formada conforme a su imagen y semejanza. El clamor: Señor, ayúdame, sálvame, te necesito. Yo lo he contado otras veces acá y lo voy a contar de nuevo. Voy a tener que renovar mi ejemplo. Pero para el terremoto, ¿verdad?, de febrero del ¿cuánto se llama? Del 2010 fue, ¿no? Estábamos en Temuco. Y la reunión de oración siempre fue modesta. Una iglesia de 2.000 personas, sin embargo, la reunión de oración iban 30. Pero el jueves, inmediatamente después del terremoto, subió a 200. Y se mantuvo así por 2 meses, ¿no? Y yo les dije a los hermanos, ese fue, me tocaba a mí porque nos turnamos con los pastores. Vamos a dar gracias a Dios por el terremoto. Qué consecuencia, ¿no? Porque también había otros que estaban sufriendo. Pero es que el dolor, el sufrimiento me hace buscar a Dios. Por eso lo que decía C.S. Lewis. Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, así es nuestro corazón. Es cosa de ver nuestros hijos. Quizás cuántas veces le hemos aconsejado, ¿no? ¿Y por qué le hemos aconsejado? Porque nosotros hemos vivido esos procesos y en más de alguno de esos procesos hemos sufrido. Entonces la vida en sus episodios nos ha ido moldeando y nos ha hecho entender cosas que cuando teníamos la edad de nuestros hijos no entendíamos. Pero nuestros hijos van a entender cuando ellos
experimenten, ¿verdad?, la vida como la hemos experimentado nosotros. Salvo que se interrumpa ese proceso con una necesidad urgente. Ahí, ¿verdad?, estamos dispuestos a escuchar. Por ejemplo, cuando alguna de nuestras hijas se embaraza antes de casarse. Por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos, ¿verdad?, entra en la drogadicción o el alcoholismo, o algún episodio traumático difícil. Ese hijo está dispuesto a escuchar y acercarse, tal vez con mucha vergüenza, pero lo hace. Hay una disposición distinta, diferente. Y eso es un tema humano. El sufrimiento, el quebranto, nos lleva a acercarnos a Dios. Es lo que el mismo C.S. Lewis, en ese mismo libro del dolor, él habla como, y lo cataloga como numinosidad. Numinosidad. No es una palabra fácil. Que tiene que ver básicamente con cómo la criatura se vuelca en la búsqueda de este ser superior, fíjense el lenguaje que estoy usando, de este ser superior cuando se enfrenta a lo desconocido, cuando se enfrenta a la amenaza, cuando se enfrenta a lo que lo quebranta. Hay una reacción, ¿verdad?, que está radicada, que está explicada en la creación misma cuando Dios nos hace imagen y semejanza. Pero lo concreto es que el sufrimiento me vuelca y me hace buscar a Dios, acercarme a Dios. Estimula, ¿verdad?, mi capacidad de poder pensar, incluso de dialogar con Dios. Eso es teología, entre paréntesis. Dialogar con Dios. En la Biblia tenemos episodios variados, ¿verdad?, de personas, hombres y mujeres, que en su dolor y en su quebranto buscaron a Dios. Y finalmente, la última reflexión, que está muy vinculada a esta, como quinta reflexión, ¿verdad? El sufrimiento perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas. El sufrimiento perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas. Porque hay una cosa que es muy, fíjense que incluso uno la puede visualizar. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando nos acercamos a Él? ¿Será Dios como somos nosotros con nuestros hijos? Ajá, ahora vení, ¿ah? Ahora te acercáis, ahora que necesitáis ayuda. ¿Por qué no me obedeciste? Ahora vienes con la cola entre las piernas, ¿no es cierto? Si tú me hubieses hecho caso, bueno, ahora lo que yo diga se hace. Y usted calladito nomás. ¿Se acuerdan de algunas de esas expresiones, no? Ah, así te quería ver. Así te quería ver. ¿Ah? Pero Dios no es así. Cuando usted va al relato del Evangelio, fíjese que la parábola del hijo pródigo está junto a la parábola de la oveja perdida y está junto a la parábola de la moneda perdida. Y las tres parábolas tienen un elemento común. ¿Cuál es? Yo lo he dicho esto antes de acá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El amor, la alegría que provoca, que produce el encontrar lo que se había perdido. La alegría, en el caso del papá, tira la casa por la ventana. Y cuando el hijo empieza su discurso, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, es como que el papá pareciera que le interrumpe y lo abraza, porque si usted compara el discurso que él prepara en medio de los chanchos al discurso que él le da al papá, hay una parte que no está puesta. Es como que el papá lo interrumpe. En otras palabras, ¿verdad? El sufrimiento nos acerca a Dios, sí, efectivamente. Pero lo hermoso es que el acercarnos a Dios, ¿verdad?, conlleva una bendición, ¿verdad? Y la obra de Dios en nosotros, como quinta reflexión, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a madurar, que le permite a Dios obrar en nuestra vida y perfeccionar lo que Él mismo comenzó alguna vez.
aquel que comenzó la obra, la perfeccionará. Es decir, no hay una rendición de cuenta, no hay una petición de factura, de boleta, ¿verdad? Vienes a cobrar, mira todo lo que te tengo, mira la deuda que tienes conmigo. No es así. Por consiguiente, ¿verdad? A pesar de que es tan desagradable, tan indeseable, ¿verdad?, esta dimensión de nuestra vida humana, sin embargo, Dios obra a través del sufrimiento para perfeccionar su obra en nosotros. Esto que estoy diciendo, ¿verdad?, que pudiese ser tan académico, porque alguien me podría decir, pastor, pero usted parece que no ha sufrido nunca como he sufrido yo. Si usted sufriera como he sufrido yo, ¿verdad? Pero yo me defiendo ¿cómo? ¿Saben cómo? Con lo que experimentó Jesús en el sufrimiento. Mire, abra su Biblia en Hebreos. Abra su Biblia en Hebreos. Hebreos es un libro que cuesta siempre encontrarlo, ¿no? Está después de Filemón, está antes de Santiago. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicción. Y miren lo que dice en el capítulo 5 de este mismo libro de Hebreos, en el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios bueno. Dios es amor. Por consiguiente, estos episodios de sufrimiento que hemos vivido, que estamos viviendo o que viviremos, ¿verdad?, en la presencia de Dios, ante la conciencia de Él mismo de lo que estamos viviendo, Él se encarga por su misericordia, por su amor, ¿verdad?, por su gracia, de transformar ese sufrimiento en la medida que nosotros le buscamos como una bendición, como una perfección del carácter de Cristo en nuestra vida. Incluso por ahí algunos han hablado de que el sufrimiento es parte de la disciplina del cristiano, porque ayuda, ¿verdad?, a conformar el carácter de Cristo. Cristo vivió este proceso, por lo que padeció, a pesar de ser hijo, aprendió obediencia. Hermanos amados, el libro de Job está puesto en la Biblia y es revelación de Dios para decirnos que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Su vara y su cayado infundirán aliento a nuestras vidas. El libro de Job está puesto, ¿verdad?, y es revelación de Dios para decirnos que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar porque Cristo ha vencido al mundo. Es la realidad. Es la realidad del amor de Dios. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.